tenés la suficiente conocimiento para darnos una opinión. ¿Qué es lo que significa o qué implicaciones históricas y políticas Walter tiene la muerte del Papa Francisco, considerando que era un pontífice reformista, fuerte, Sí, claro. reformista, y cercano a los sectores más vulnerables? ¿Cuál Sí, es tu lectura? mira, es un impacto, ¿verdad? Es una pérdida enorme para los pobres de América Latina, pero sobre todo los que él llamaba los descartados, fíjate, él llamaba a los descartados, de una sociedad económica que tenía estos ciudadanos descartables, decía él. Básicamente eran los pobres, los más humildes. Y él realmente marcó un hito en la historia de los papas por muchas razones. Los conocidos son, bueno, primero que era el latinoamericano, primer latinoamericano. La línea jesuita no implica mucho también, el claro, hecho de... Claro que implica, por supuesto que implica, ¿verdad? El primer papa jesuita, ¿verdad? En la Compañía de Jesús. Acuérdate que en la historia de la iglesia, al general de los jesuitas, al superior general de los jesuitas, le dicen el Papa Negro, porque los jesuitas vestían, ¿verdad? No por su su rostro ni nada, no, era una vestimenta, una sotana negra, pues, ¿verdad?, que usaban los jesuitas desde su fundación, desde su inicio. Y entonces, claro, es una orden religiosa fuerte, con enorme presencia, y que ha tenido, bueno, una historia larga, ¿verdad?, de lucha con el poder, también de asocio con el poder en distintas épocas. Pero, por ejemplo, solo para ponerte un ejemplo de lo que significa, digamos, la Compañía de Jesús a nivel de la historia, digamos, siempre ha ido, digamos, con el poder, pero luchando contra el poder, corrigiendo ese poder, ¿verdad? Cuando se da la conquista y la colonia, ¿verdad? Los jesuitas desarrollan las famosas misiones, ¿verdad? En Uruguay, en Bolivia. Acuérdate aquella película de La Misión, ¿no?, de Robert De Niro, impresionante. Entonces ellos crean esta especie de ciudades, digamos, ¿verdad?, donde protegían a los indígenas, a los indios, los protegían de la barbarie de los conquistadores, ¿verdad? Y entonces eso les causó muchos problemas, incluso que fueran expulsados del Reino de España por Carlos III, ¿verdad? Cuando Carlos III rompe y expulsa a la Compañía de todo su reino en aquel momento. Entonces, que llegue un papa jesuita es la importancia de Francisco, ¿verdad? Y aparte, todo lo que él hizo, ¿no?, en su legado, es una cantidad impresionante de cosas. Bueno, uno de ellos que reformó, sí. Sobre todo el sistema de votación, porque a partir de la reforma, todos los cardenales mayores de 80 años no tienen derecho a votar. Y de los 115 cardenales, la gran mayoría ha sido puesta por... La mayoría, sí, claro. ¿Qué te hace presumir? ¿Que van a continuar el que resulte con la línea de...? Ahí no se sabe, Julio, no se sabe, porque hay una profunda pugna de poder, hay lobby también, hay fuerzas, digamos. Te voy a explicar, por ejemplo, los cardenales se pueden asociar por interés ideológico, por ejemplo. Se pueden asociar por regiones, por ejemplo, todos los cardenales de África vamos a votar por pues, por ejemplo, o todos los cardenales de América Latina por o todos los de Europa por Por ejemplo, se podrían asociar también por inclinaciones teológicas, ¿verdad? Cómo tú comprendes el significado de Jesús hoy en el siglo XXI, ¿verdad? Hay algunos que todavía están anquilosados, ¿verdad?, en hace muchos siglos, ¿verdad? Pero bueno, más que la importancia de lo que va a pasar ahí, porque no sabemos, ¿verdad? Acuérdate que cónclave quiere decir con clave, con llave, encerrados. O sea, no vamos a saber lo que va a pasar ni cómo va a pasar, solo vamos a saber el resultado. Después se vienen a uno enterar, pero lo que está pasando ahí adentro y va a pasar, bueno, ojalá el Espíritu ilumine, que es lo que están pidiendo todos los teólogos y todas las iglesias y todas las congregaciones, haciendo una gran oración para que la iglesia encuentre un nuevo papa que le dé continuidad, digamos, a lo que Francisco ha iniciado, y que no venga a ser un retroceso a lo que Francisco inició. Eso va a depender mucho, ¿no? Entonces, a mí me gustaría hacer una lectura rápida, digamos, de algunos logros de Francisco para poderlos visualizar.
Mira, un importante de los logros de él es a reconocer, por ejemplo, que la iglesia estaba en un profundo problema comunicacional con el tema de la pederastia. Y la única forma de enfrentar el tema de la pederastia es los abusos a niños y los abusos sexuales de cantidad de sacerdotes en el mundo, ¿verdad? Que fue una de las razones por las que Benedicto XVI le dijo: yo renuncio porque no puedo, esto es demasiado. Entonces, la mejor forma de enfrentarlo, dijo Francisco, es que vayan a los tribunales. Hablando esto Sí. porque en un momento determinado quiero que analices cuál es el rol que debe de jugar la Iglesia Católica en un país frente a los problemas sociales, económicos y políticos. Claro. Si hacemos el antecedente, ¿cuál fue el rol que llevó a Monseñor Romero en su momento? Bueno, mira, o sea, ¿qué rol debe de jugar la Iglesia? Las iglesias tienen un mensaje, digamos, teológico, ¿verdad? Es seguir el ejemplo de Jesús, de Jesucristo, ¿verdad? Y Jesucristo en ningún momento fue complaciente con el poder, jamás, por lo menos en su vida pública. Al contrario, agarra el látigo, se va frente al templo y le empieza a decir, ¿verdad?, a los líderes religiosos, que eran los fariseos y saduceos entonces, y les dice: ¿qué han hecho con la casa de mi padre? Atajo de víbora, raza de víbora. O sea, nada complaciente con el poder. De hecho, por eso lo matan. O sea, por eso lo matan, ¿verdad? Y entonces agarra y bota ahí las mesas con las monedas y el cambio que había, donde vendían, ¿verdad?, los animales para el sacrificio, las palomas y todo eso. O sea, eso es lo que tiene que hacer la iglesia. La iglesia tiene que acompañar a su pueblo. Ese es un mensaje, no de un papa, es un mensaje, digamos, teológico, es un mensaje de la misma iglesia, ver, pues profundo. Entonces, vos me preguntas, ¿qué tienen que hacer los obispos? Acompañar a su pueblo. O sea, acompañar a su pueblo al estilo de Jesús. Pero ese es el rol de la iglesia. Claro. Porque cuando tú vas a un templo, cuando vas a la iglesia, tú vas buscando un acompañamiento espiritual. Vas buscando que el sermón en realidad te haga un acercamiento, una comunión entre el feligrés y Dios. Es válido en una homilía tocar temas políticos. Bueno, lo que pasa es que comer también es espiritual, Julio. Y lo que pasa es que nosotros tenemos desde la filosofía griega, ¿verdad?, que caló en la filosofía, que caló en el pensamiento occidental, nosotros empezamos a ver el mundo de manera dual, ¿verdad? O sea, cuerpo, alma, espíritu, materia, y no es así, ¿verdad? No es así. La cosa está que, o sea, cuando alguien pasa hambre, ¿verdad?, también sufre su espíritu, ¿verdad? No es que aguante usted hambre, pero en el espíritu va a estar bien. O sea, no es así. O sea, la cosa no es así. El cuerpo es el cuerpo, pues, ¿verdad? Y dentro del cuerpo está el espíritu también. No puedes tú separarlo y decir: no, yo voy a alimentar a la iglesia mi espíritu. No, yo voy a la iglesia, ¿verdad?, a entrar en contacto con mi Dios, ¿verdad?, para ver de qué manera yo, ¿verdad?, junto con los demás, ¿verdad?, construimos el reino de Dios, que es salvarnos. Básicamente ese es el mensaje. Lo que pasa es que han pasado 2025 años, Julio, ¿verdad?, desde entonces. Y en 2025 años ha pasado de todo. Pues yo quisiera solo darte una lección más de Francisco, de las cosas, digamos, que por qué se está llorando tanto Francisco. ¿Por qué lo lloran la iglesia? ¿Por qué lo lloran los pobres? ¿Por qué lo están llorando en las comunidades? Mira, cuando Francisco entra, en el Vaticano hay un poder, una red de poder. O sea, es una red, así literal, de mafias dentro del Vaticano, ¿verdad? Entonces, hay un obispo que es el tercero en el Vaticano, después del Papa, ¿verdad? Y una gran influencia. Es candidateable incluso. Bueno, ese tercero, después del Papa, tenía demasiada influencia, ¿verdad?, sobre Francisco. sobre el Vaticano, sobre la iglesia, el tercero en el Vaticano, ¿verdad? Y él tenía mucho poder con el Papa anterior. Entonces, él queda en tercero y era fuertísimo porque llevaba las finanzas del Vaticano, ¿verdad? Y entonces, este cardenal, ¿verdad?, tuvo mucha disputa con Francisco porque Francisco empezó a romper, digamos, como el protocolo, aquellos protocolos elegantísimos, que zapatos caros y las cosas caras, y él se va como a un conventillo ahí dentro del... ¿verdad? Bueno, de hecho no vive en la residencia. No vive en la residencia del Vaticano, sino que a un convento, ahí va. Pero de repente explota una noticia de que el Banco del Vaticano
¿verdad?, ha comprado un apartamento en el centro de Londres. Sí, un cardenal. Era ese cardenal, intocable. Cuando él pide la auditoría y le llegan él mismo, ¿verdad?, le quita todas las atribuciones de cardenal y Pero hoy como que ha regresado otra vez. quiere. Y ha de como que quiere como sí, demandar y revocar esa sí. orden que dio. Ajá, ese, por ejemplo, y lo sancionó. ¿Qué percibís? Que el nuevo que resulte, dependiendo de qué línea, dijéramos si es jesuita, si es franciscano, Sí, eso mismo irradia a todas las arquidiócesis del mundo. Del mundo, claro, sí, porque son como una especie como de, en el mundo legal se dice jurisprudencia. Entonces todos los papas sacan, Julio, sus cartas pastorales. Pudiera haber un sus cambio de mensajes. línea en la iglesia en El Salvador dependiendo de quién es el que... Podría haber, sí, claro, podría haber. Ahora, mira, hay dos caminos nada más. Uno es continuidad de lo de Francisco, es decir, y hay otro que sea regresión a lo de Francisco. O sea, regresión es volver la iglesia más encerrada, volver a la iglesia más antiderechos humanos, por ejemplo, antiderechos nuevos que están surgiendo. ¿Tú compartís a derechos. que la iglesia católica haya perdido adeptos y que Claro, anden en un 38, 40%? Claro. Fíjate que yo estoy en un grupo de académicos y hay una cantidad de antropólogos de la religión, se llaman, son doctores en antropología de la religión y están enviando materiales. Y cuando yo leo materiales, por ejemplo, veo el avance, digamos, de las iglesias evangélicas. Entonces hay unos estudios país por país, ¿verdad? Hay países, por ejemplo, donde ya los evangélicos son el 60%, digamos, de la población creyente. ¿Qué mensaje manda en este momento la iglesia? Bueno, fíjate que ese giro que se mostró... Porque es un giro que ha dado la iglesia. Es un giro de timón, así que digo, fíjate que ha sido celebrado con mucha alegría en muchos sectores de la iglesia católica, muchos sectores que todavía vibran, ¿verdad?, con Romero, todavía vibran con aquello de que la iglesia tiene que participar en los problemas de sus feligreses, pues no puede ser una iglesia alejada de la realidad, ¿verdad? Y entonces yo había estado en una entrevista de televisión al principio de la semana pasada y yo había dicho que estaba a punto de escribir una carta al Papa, ¿verdad?, diciéndole... ¿Vos le ibas a escribir? Sí, lo dije en la tele, que yo le iba a escribir una carta al Papa, no sabía que iba a pasar esto, ¿verdad?, reclamándole por lo que había visto del arzobispo de San Salvador, ¿verdad?, que cuando entregan las firmas, él dice, bueno, nosotros ya entregamos las firmas. Ya cumplimos. Ya cumplimos, de aquí para allá depende de ellos. ¿Cómo va a ser eso, pues? ¿Verdad? Así dijo él, ¿verdad? No, de aquí ya para allá nosotros ya estuvo, allá es los diputados, de ellos depende. A mí me chocó tanto eso, ¿verdad? Me chocó tanto que dije, no puede ser, porque ese comentario fue letal para la lucha, digamos, contra la minería, porque apagó el tema, se apagó el tema, o sea, horrible. Dije, como no, diciendo, hasta aquí llegamos nosotros. Sí, algo así. Es que así lo dijo. En la entrevista yo lo oí, pues. Y entonces yo dije, voy a mandarle una carta al Papa, le voy a poner el fragmento diciéndole, mire, no es posible, llámele la atención a sus obispos, ¿verdad?, porque van en contra de su propia carta pastoral, Laudato Si, que es la carta para la naturaleza del Papa. Muy buena, por cierto. Y entonces, y en eso fue el martes que yo estuve en un canal. Y yo decía, lo voy a hacer y lo voy a hacer. Pero entonces viene... Y aparece el domingo esa declaración y aparece puesto el fallecimiento del Papa. ¿Pero a qué se debe ese giro? Mira, la única explicación que le doy yo es a las oraciones de la gente, que fueron tocados por el Espíritu. Es decir, porque digamos, como el Espíritu no se puede explicar, ¿verdad?, sino que es una energía, una energía de Dios, es una fuerza. Yo creo que son empujados. Muchos dicen que los poderes que están detrás de la iglesia, los poderes económicos, incluso políticos, pudieron haber influido en un cambio de timón. No, fíjate que no, yo creo que son más las presiones populares. Son las presiones populares, porque hay organizaciones de sacerdotes, hay cooperativas de sacerdotes, hay órdenes religiosas. A ver, pero cuando no, hay presión que le dicen, mire, no es que ya estuvo, no, o sea, esta onda sigue. O sea, sigue hasta porque ahora sí dijo, pidió la derogatoria. No, claro, entonces ahora, esa es una magnífica declaración, para mí inspirada por el Espíritu. O sea, los tocó el Espíritu.
a la conferencia episcopal, a los obispos, los tocó el Espíritu, ¿verdad? Pero como a Romero lo tocó el Espíritu después del asesinato de Rutilio, pues él cambia. Okay. Algo ha pasado. Eso es un hecho. Algo ha pasado. En el caso de Monseñor Romero, Sí. pues la muerte Sí. de un Sí. cura, muy allegado a él con una visión, pues es posible Sí, que pero te lo que mueva. ha pasado ahí solo Pero en él. el tema de la minería, Lo que ha pasado ahí solo él lo sabe. ¿Me entiendes? Porque es una cuestión de él con Dios, del obispo actual. O sea, es una Pero cosa ¿cómo- del obispo. ¿cómo es del- explicarías tú de que solo aquí en el país la iglesia está en contra de la minería y no en otros países donde existe? Por la condición del país, o sea, por la condición del Salvador, pues, que es un país, micropaís, pues, 20.000 kilómetros cuadrados, y eso sería la muerte, pues. Que bueno, miren, los grupos de poder, los grupos políticos, los grupos ideológicos presionaron de tal manera que el rol que está jugando la iglesia es la expresión o la vocería de los que no pueden decir. En parte. Lo que pasa es que también viene una línea, digamos, de amedrentamiento, ¿verdad? Y era una lectura que yo estaba haciendo también recientemente. De hecho, se la di a un medio internacional en una entrevista esta mañana. Yo le decía de que como el miedo permeó la sociedad. O sea, el miedo permeó a todo el país, ¿verdad? Yo he visto gente que nunca pensé que iba a estar en ese estado, pero es miedo, o sea, y los comprendo, es decir, los entiendo, ¿verdad? Pero el miedo permeó en todas las esferas de la sociedad, Julio, en todas las esferas de la sociedad, ¿verdad? Te voy a poner 3 casos, pero es en toda la sociedad, ¿verdad? Capturan a un empresario del transporte, ¿verdad? Le quitan su ruta, ¿verdad? Lo meten preso por un asunto inventado, se llama Catalino Miranda, ¿verdad? Y a partir de ahí todo ese gremio queda con miedo, está listo para la foto. Vale. Viene la persecución a Javi Simán, le hicieron 50, yo la última vez que hablé con él, antes que se fuera, me dijo que le habían hecho como 57 auditorías de Hacienda, de hecho metieron preso a unos gerentes de unas maquilas de él, ¿verdad? Y él tuvo que irse del país. A partir de ahí, toda la empresa privada entró. Toditito, ¿verdad? Después, Bueno, pero si vos estás actuando correctamente, ¿por qué vas a tener miedo? Porque hay un poder político, digamos, ejecutivo, ¿verdad? Que trastocó toda la justicia, porque no respeta, digamos, la justicia, porque tiene sus propias leyes, su propia lógica. Yo estoy poniéndote los ejemplos, ¿verdad? De ejemplo de cómo el miedo permeó. Va. Después viene y capturan a Pepe, el del movimiento social, que era el veterano, ¿te acuerdas? De guerra del movimiento, de la Alianza, pero capturan a Tilio Montalvo, capturan todos los presos políticos. Entonces ahí empieza, y el miedo permea el movimiento social. Entonces son como capturas estratégicas, digamos, ¿ves? Ya no digamos el régimen de excepción, que te capturan en la calle, ¿verdad? Entonces venís saliendo un empleado que trabaja en una pizza y cuando va a su motito lo capturan. ¿Por qué? Porque el policía tiene una cuota y si mete 5 presos le dan un día libre. Entonces, y los pobres muchachos cayeron. Entonces en la sociedad permeó el miedo. Ajá, entonces tú tienes aquí una ¿Y en sociedad. los medios de comunicación hay miedo? También igual, Julio. Sí, no te dan pauta, Bueno, te aquí quitan, te dan pauta y bueno, todo. sí, no, me refiero, entonces tú- todos fueron permeados. Tú has sido un Sí, crítico sí, fuerte a claro. este gobierno y no te ha pasado nada. Como no, nuestros bueno, medios, bueno, nuestros no, medios, yo te veo nuestros aquí, medios, estás- por ejemplo, estás exponiendo- nuestros medios nunca han dado una pauta. ¿Verdad? Nunca nos han dado una pauta, jamás nos han dado, por lo menos No, en no este te han gobierno. dado en el Independiente. En este gobierno no nos han dado en este gobierno. ¿Y tú crees que es entonces, por la línea ideológica claro, que y tú por estás y la posición? supuesto. No, porque una cosa es Por tu- supuesto, pues, o sea, es lógico, ¿verdad? Entonces, lo que te quiero, la Sí, lógica, la permeación la del lógica, miedo. el miedo en todas las esferas de la sociedad, ¿verdad? Entonces, claro, la gente se va acomodando a su vida, a sobrevivir y todo eso, pero entonces viene la respuesta. Y eso es lo que yo creo. Hasta que te- entonces viene y dice, ¿y entonces quién habla?